Hola Melanie, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien también. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? ¿me escuchan todos? Todos y todas me escuchan. Pongan ahí en el chat si se escucha. Ya, buenísimo. Entonces, si la persona que no nos escucha puede activar el audio. Ya, buenísimo. Ya, quizá había algún problema. Súper, Melanie, qué Sí. bueno que te pudiste conectar. Genial. Muchas gracias por estar acá. Como Ujú. estamos en un nuevo capítulo del Te cuento mi carrera, así que le damos el espacio ahí a Melanie para que se presente también. Yo le di la bienvenida, les conté que se llama Melanie, que ella es trabajadora social, Mm. así que nos va a contar un poquito de qué trata la carrera, va a poder aclarar todas las dudas que ustedes tienen en relación a esta carrera, así que aprovechen mucho este momento porque de eso se trata, para que puedan resolver ahí dudas. Así que te doy el pase, Melanie, para que te presentes, nos cuentes quién eres y les cuentes a los chiquillos y chiquillas que están ahí de qué trata un poquito esta carrera. Ya. Entonces, como decía Mariana, yo soy Melanie Rojas, me titulé este año en enero recién, salí de la Alberto Hurtado. Tengo 24 años y sobre la carrera, principalmente como describir muy brevemente, porque yo creo que a lo largo del live igual van a ir saliendo más cositas. Se trata en como intervenir en problemáticas sociales. Y esto como sacando como las palabras técnicas, el como ver un problema y nosotros como trabajadores sociales generar de qué o pensar de cuál es la manera más adecuada para llegar a este problema, conocer a las personas o usuarios normalmente le dicen en la carrera, y poder, no sé si solucionar, pero sí dar herramientas para que ellos encuentren una solución a estas como problemáticas o es que es como fea la palabra solucionar un problema, pero dar cierta herramienta a las personas que están viviendo cierta problemática. Ujú. Eso sería como en breves palabras. Buenísimo, Melanie. Súper buena introducción también a lo que es esta carrera. Uh -huh. Ahí yo te quería preguntar un poquito más en profundidad, como nos cuentas de ciertas problemáticas. ¿Qué problemáticas podría resolver un trabajador social? Porque también ahí uno puede pensar que pueden ser todas las problemáticas posibles, y quizás son todas las problemáticas posibles, o a veces también uno piensa que no, solamente como está esta idea quizás de que solamente pueden trabajar en un lugar. ¿Cachai? Como, Uh ahí -huh. cuéntanos un poquito qué problemáticas se puede hacer cargo un trabajador social, sobre todo como con la formación de un trabajador social. Ya, son un abanico de problemáticas en las que uno puede trabajar en torno, o sea, en la carrera en sí misma, por ejemplo, o vinculándolo a ciertos ramos que se ven en la carrera. Por ejemplo, son infancia, problemáticas con ya sea adolescencia o infancia, que igual son temas que es común escuchar, por ejemplo, temas de Sename, que normalmente hay muchos trabajadores sociales en la red de Sename, en temas educacionales también, el trabajador social puede solucionar problemáticas o trabajar en torno a áreas educacionales. Principalmente es en temas como, no siempre, pero principalmente son en temas de vulnerabilidad social. Y eso se vincula, por ejemplo, a bajos recursos o cuando no sé, pues vinculándolo en temas de adolescentes, es que están, no sé, expuestas a distintas cosas y se generan planes para ese tipo de problemática o también se ven en temas, por ejemplo, empresariales, que son es un área nueva del trabajador social que se ha ido integrando incluso con el tema de la pandemia y la incorporación de IFE o de la que la gente, los trabajadores no saben hacer el registro social de hogares, se incluye el trabajador social a la empresa en el área de bienestar para asesorar a los trabajadores en estas áreas, por ejemplo. También se ve mucho en municipalidades, por ejemplo, que trabajan mucho con la comunidad, con los vecinos, entonces los trabajadores sociales tienden a estar mucho en terreno,
trabajando, siempre es como un juego de palabras hablar de la carrera porque es como, ¿en qué trabajas? De trabajadora social. Es muy extraño eso. Ya, pero a lo que iba que se tiende a ver muchos trabajadores sociales en la municipalidad por lo mismo, se trabaja con la gente y lo bacán de la MUNI, o sea, la gente que quiera, esté pensando en la carrera, normalmente te van a decir como, ya, ¿y qué otro lugar aparte de la MUNI podéis trabajar? Porque normalmente se ve de que solo trabajan en las MUNIs, por ejemplo. Pero igual hay un montón de variedad en la MUNI que se puede hacer, ya sea, no sé, yo estuve en el área de vivienda y trabajaba con el programa Chile Crece Contigo en la MUNI y además con mejoramientos de interior y exterior en comunidades, por ejemplo. Que alguien dirá así como que se hace ahí, pero sí, un trabajador social puede estar ahí porque hay problemáticas sociales y las juntas de vecinos también se trabaja mucho con ellos, así que hay muchas opciones en las que un trabajador social puede estar. Hoy buenísimo. Eso yo siento que es un espectro que se abre porque, como hablábamos, muchas veces se cree que, claro, como cierto lugar responde como, o sea, cierta carrera responde quizás a cierto lugar de trabajo y en Ujú. realidad esta Sí, carrera es muy versátil, como de dónde desempeñarse, así que buenísimo. Después en un ratito podemos quizás adentrarnos un poco más en como en lo ujú. laboral, en el campo laboral, en la empleabilidad. Pero que ya nos adelantó Melanie que es tremenda esa parte también de la carrera. Recuerden que pueden ir dejando sus dudas, así que yo sé que pueden tener muchas dudas en relación a la carrera, así que vayan anotándolas en el chat para que nosotros las podamos ir respondiendo en la medida que avance el chat. El tema. Y te quería preguntar un poquito, Ujú. coordinando lo que estábamos hablando respecto a la malla curricular. ¿Cómo es la malla curricular Ujú. que tú tuviste en tu carrera? Porque también ahí nos vamos a enfocar como en la carrera y que a veces cambia dependiendo de la institución. Así que cuéntanos un poquito como Sí. qué sello también tuviste en respecto a la malla curricular, cuáles fueron los ramos que tuviste. Ya, en la Alberto se trabaja mucho el tema de esta como interrelación con la intervención y la investigación. Entonces hay una línea central que es meramente de investigación, que es, por ejemplo, se trabaja la investigación cualitativa y la cuantitativa. Y hay algo para los chiquillos, chiquillas que estén pensando en la carrera, no crean de que no van a haber números en trabajo social, porque hay un ramo de estadística, por lo menos en la Alberto, y ahí sí se ven números, por lo menos hay que saber multiplicar, dividir, sacar porcentaje. Y que hay gente que decía, yo estudié trabajo social porque no había números, no, sí hay números, sí hay un ramo de números. Pero esa es como la línea de investigación, que son todo, ahí uno tiene que aprender a ocupar Excel, un programa que te tira estadísticas y después hay más ramos de investigación cualitativa, que ese ya es como otra mirada, que es como, no sé, mucho más del pensar, no es tanto computador, pero esa es una línea completa y son ramos lineales, todos. Por el otro lado, hay ramos como de temáticas como específicas, por decirlo así. Hay salud mental, hay familia, hay como trabajo social comunitario, no se llamaba así el ramo, pero para entenderlo mejor, hay uno que te da la noción de como trabajo social en empresa, que es el área de bienestar de una empresa. Eh, y lo otro, esos son como bien específicos, en donde uno trabaja, por ejemplo, familia, cómo son las familias en Chile, qué es lo más recurrente en una familia, ese tipo de situaciones que son bien específicas. Y también la carrera en trabajo, o sea, en la Alberto tiene dos especializaciones, que uno la elige en tercer año, y es políticas sociales y intervención sociojurídica. Yo personalmente escogí intervención sociojurídica, que ahí te enseñan a hacer informes sociales, peritaje social, o sea, ese es más como lo dice el nombre en temas judiciales, porque también te enseñan a hacer mediación, ya sea en pareja, en temas de problemáticas de familia,
que se ve mucho en los juzgados, por ejemplo, y también te enseñan cosas muy específicas, que algo que no se ve la primera parte de la carrera, en los 2 primeros años, que nunca te vas a tener que aprender algo de memoria. Siempre todo es muy reflexivo, pensar bien las cosas, pero en ese ramo de intervención sociojurídico, que era peritaje social, allí uno se tenía que aprender incluso el lugar en donde estaba el abogado, el juez, la otra persona, y todo de memoria. Wow. Y era terrible porque a uno le preparan toda la carrera para pensar, reflexionar en torno a algo, buscar las estrategias como más apropiadas para cierta situación, y aquí no, todo es así como muy, como uno se imagina tal vez la carrera de derecho, como todo así, ya, ahí era la que yo elegí, la sociojurídico. Pero esas son las 2 líneas que uno ve al final de la carrera. Buenísimo. Y entre medio van las prácticas, se supone que son 3 prácticas a lo largo de la carrera. Súper. ¿Y esas prácticas las tienes que hacer en virtud de la mención que tomaste, en este caso sociojurídica, o pueden ser otras prácticas? No necesariamente tienen que ser con la mención. Lo que sí, la universidad te da ciertas opciones que obviamente uno lo puede ir vinculando con lo que uno elige de mención, y si no, uno igual puede buscar como opciones por fuera de la carrera para hacer la práctica. Ellos no te obligan a algo en específico. Ah, súper bueno, porque también ahí te da la parte como de explorar la carrera, pero de diferentes maneras, como en la práctica y también en distintas disciplinas, que como nos decías, son muchísimas disciplinas donde pueden estar los trabajadores sociales. Y buena, nos Sí. contabas como y eso muy también para los chiquillos que nos están escuchando, Uh-huh. contabas de la parte cualitativa y cuantitativa. Como Uh-huh. les quedaron dudas en relación a eso. ¿Cómo nos podrías explicar bien qué es la situación cualitativa y la cuantitativa de manera como muy corta? Ya. Ay. Cuantitativo a mí me costó mucho, así que no sé si lo voy a explicar tal vez de la mejor manera, pero cuanti es a ver, ¿cómo decirlo? No me acuerdo las palabras como específicas, pero tal vez siempre los dos son estudios o maneras de estudiar algo, o sí, maneras de estudiar algo. Quanti es más como de, te juro que se me están pasando todas las palabras habidas y por haber que yo vi en esos ramos, pero no sé cómo explicarlo. Es mucho más, por ejemplo, en Quanti se ocupa para estudiar algo la encuesta, porque te da respuestas como cerradas. Sí, no, o a veces, siempre, poco, no sé, ese tipo de cosas. Entonces ahí después de toda esta respuesta uno hace tal vez una plantilla Excel, y ahí te dan ciertos resultados específicos. Entonces ahí después de esta investigación uno dice, sí, el 50% de la población dice, no sé, que le gusta el chocolate, y el otro porcentaje dice que no. Y ese es el estudio. Obviamente mucho más profundo. Pero como que en eso es la línea del quanti. Quali no, porque busca algo aún más profundo. No se van a utilizar, por ejemplo, una encuesta para hacer el estudio. Lo más probable es que se van a hacer dinámicas o conversatorios, focus group, por ejemplo, o una entrevista, pero abierta, en donde la persona no tenga que responder necesariamente sí y no, sino que pueda profundizar en la respuesta. Normalmente es como más no todos los estudios van a ser del sentir, por ejemplo, pero sí es como mucho más de, no sé, yo mi tesis la hice cualitativa, y era cómo los y las estudiantes, o sea, yo la hice como con la E, o sea, cómo los estudiantes significan el proceso de acompañamiento en primer año de universidad. Entonces es como ellos no me podían decir sí lo significo, como sí lo significo, o para mí es muy importante el acompañamiento en primer año, o no, tenían que darme una respuesta mucho más profunda, y de ahí uno sacaba un montón de como ideas, y ahí uno no lo ve por porcentaje.
uno entrevista a cierta cantidad de gente que es mucho menor a la cantidad de gente que entrevista en cuantitativo, en un estudio cuantitativo, y ahí va sacando ciertas ideas, tiene que como yo tuve que transcribir las entrevistas, destacar las palabras que se repetían más, la idea principal de cada párrafo. Es mucho más extenso tal vez, porque el otro tal vez uno lo puede hacer más en computadora. Aquí es mucho más manual, de colores, por ejemplo, que yo destacaba todo con colores distintos para ver las ideas principales de todo. Entonces son cosas muy distintas, pero al final son maneras de hacer una investigación de Buenísimo. maneras distintas. Súper, súper. Eso es bien interesante porque, claro, es parte de uno de los campos quizás de los cientistas sociales, pero no son todos, como hemos visto. Como finalmente Ujú. un cientista social se puede dedicar a la investigación, se puede dedicar a trabajo en terreno, como que ahí es bien versátil en ese sentido también. Así que ahí, Sí. respecto a la pregunta que nos decía, la carrera tiene muchos números. Podríamos como sacar de la respuesta de Melanie que tiene números, pero no sé si Sí, pero no tantos. O sea, de los que yo tuve fueron tal vez 2 ramos en donde se vieron números. El tema es que en uno de los ramos en estadística, que era, por ejemplo, hacer el estudio, entender la estadística en sí misma, el tema como conceptual, pero también el entender que si uno ponía ciertas cositas en el Excel y te daba un resultado, era entender por qué te daba ese resultado, qué hacía el Excel para que llegara a ese resultado, o que si uno lo hacía manual, como saber hacerlo. Pero yo veía no sé, pues yo vi mucho en el examen de estadística que pedían, por ejemplo, sacar el porcentaje de tal cosa. mm, Y como que, no sé, había gente que quedaba así como, no sé sacar un porcentaje. Entonces, tal vez son cosas básicas. A mí, en lo personal, siempre me fue súper bien en matemáticas. No sé por qué escogí una carrera así, pero yo lo sabía, entonces mis compañeros decían, es que yo siempre escogí esta, o pensé en esta carrera porque nunca iba a haber números, y no, hay un ramo o 2 ramos en donde te van a hacer saber el por qué, o sea, sacar el porcentaje, multiplicar y dividir. Eso es como lo básico que te van a hacer, no más que eso. buenísimo. Súper, súper ahí también saberlo. Ahí Igna nos dijo, aguante la UA. La UA es la Universidad Alberto Hurtado. Esa universidad estamos hablando por si les queda alguna duda también. Te quería preguntar sobre, Ujú. hablando de los ramos de malla, como ¿hay algún ramo que tú sientas que te haya marcado y que tú digas, "Ay, soy como como la profesional que soy hoy, también me recuerda a este ramo y digo, "Oy, le agradezco mucho este ramo"? ¿Hay o algunos ramos que tú sientas que te haya marcado mucho también? Sí, o sea, yo creo que obvio a todos llega un ramo en que le gusta mucho, pero a mí me pasaba de que me gustaba mucho ir a la U, me gustaba mucho estudiar, soy muy ñoña, pero me gustaba, en serio yo lo disfrutaba. Entonces hay muchos ramos, por ejemplo, el ramo de familia que tuve, que además del entender las familias que existieron a lo largo de la historia en Chile, se trabajó el tema de género, por ejemplo, cómo la mujer a lo largo de los años ha sido como sometida y todo el cuento, y me encantaba eso y lo disfrutaba mucho, y a partir de eso también fui como participando en conversatorios o cosas que hacía en la U respecto a temas de género, algo que antes yo no me había metido tanto porque en verdad no lo sabía, no lo conocía, y después de ese ramo fue como, oh, qué tema más interesante, lo voy a seguir trabajando. Después fue un ramo que tuve era, no me acuerdo cómo se llamaba el ramo, algo de convivencia escolar puede ser, o educación en Chile y convivencia escolar, no sé si me... Ahí sí, me pegué, ¿cierto? Sí, ahí te estoy, no sé si Ahí yo me sí, pegué o tú te pegaste, pero ahí volvimos. no sé. Ya, volvimos. Súper. Eh, ya, no sé en qué quedé. Bueno, el tema es que después tuve un ramo de educación y ahí dije así como, ¡ay, qué buen ramo! Y además el profe también, yo sentía que le ponía toda la intención, buscaba maneras distintas de enseñar el ramo, y ahí dije, ya, quiero mi última práctica en educación, pero no lo pude hacer por cosas de la pandemia. Ujú. Pero también en ese ramo hasta el día de hoy tengo la deuda de poder participar en algo de educación porque me encantó.
Genial, súper, buenísimo, súper, súper, súper. Ahí les recuerdo que pueden ir dejando sus dudas, así que cualquier duda que les vaya surgiendo a partir de lo que vamos conversando, las pueden dejar en el chat y las vamos respondiendo. Así que si es que surgen dudas, de verdad escríbanlas porque el tiempo se pasa muy rápido y después no vamos a alcanzar a resolver las dudas. Así que atrévanse nomás y pueden dejarnos ahí las dudas que les vayan surgiendo. Te quería preguntar también por la Ujú. empleabilidad, porque nos adentramos un poquito en el campo laboral al principio, pero si nos puedes profundizar un poquito más sobre eso, también trabajadores sociales, yo creo que estás conociendo hartos en tu formación, profesores, pueden, en qué trabajo finalmente se puede desenvolver un trabajador. Ya, como como decía delante, en muchas áreas, por ejemplo, y que delante no lo dije, en los hospitales, en los consultorios también hay trabajadores sociales, principalmente es como para ir a hacer como visitas sociales a las personas, o en los hospitales, eh, no sé, nunca he estado trabajando en un hospital, pero siempre tengo una conocida que es enfermera y siempre me habla de la trabajadora social de allá, no sé qué hará la verdad, ahí súper ignorante, lo siento, pero también está y dice que siempre está como muy presente con los pacientes. Eh, en lo educacional, por ejemplo, es muy común ver a trabajadores sociales en los programas PIE, también en convivencia escolar, que fue algo que vi en el proceso de la carrera. En el área de vivienda, por ejemplo, hay EGIs sociales en Chile y que la EGIs sociales no puede funcionar una EGI social sin un trabajador social. Mm. Entonces, a ese nivel de relevancia se le da al trabajador social en el área de vivienda. Eh, ¿Qué más? En el tema empresarial, ahora, como te decía, se han ido implementando los trabajadores sociales en el área de bienestar, principalmente para darle como eh, para asesorar a los trabajadores de los distintos beneficios o pensar en el bien, o sea, no sé si en el bienestar como tal, pero sí en un área laboral de los trabajadores, pensar en qué estrategia hacer para que los trabajadores estén mejor o qué beneficios entregarle a los trabajadores para que puedan mejorar en el área laboral. En las municipalidades, pucha, en todos lados, incluso hay un departamento, es común ver un departamento en las municipalidades que solo hay trabajadores sociales, que la gente va a pedir el registro social de hogares. Mm. Entonces, en la OMIL de las municipalidades también siempre hay trabajadores sociales porque son las que asesoran a las personas de la comuna a buscar trabajo o generan redes para que se hagan capacitaciones en la comuna. Y así, de verdad, son muchas áreas. En el tema jurídico también siempre debe haber un trabajador social mediando. Por ejemplo, si dos personas se quieren separar, van a mediación y esa mediadora o mediador es trabajador social. La persona que te manda en un juicio, que te dicen ya hay que hacer un informe social de tal situación, o de la persona que no sé, fue imputada, la persona que hace ese informe es un trabajador social. Mm. Buenísimo. Oye, muchísimas. Oye, ahí nos metimos ya de lleno en el campo laboral, y es tremendo. Qué genial. Mira, y ahí Sí. te llegó una pregunta sobre el campo laboral. Nos preguntan, Ujú. ¿sabes si varía el sueldo dependiendo del área donde uno trabaja? Sí, o sea, por lo que yo he visto, actualmente yo estoy en una situación en que estaba buscando pega, porque salí de la carrera, y obviamente uno buscando pega empieza a ver como las ofertas laborales, y sí, varían mucho, mucho, Mm. mucho, mucho. Por ejemplo, eh, no sé, en la red Sename, yo pensaba que tal vez no pagaban tanto, pero sí están en un promedio o para mí, bueno, no sé, 900, por ejemplo, que ofrecían a un trabajador social de 45 horas. Hay incluso en algunas que son privadas, por ejemplo, el otro día salió un trabajo en Entel, en el área de bienestar de Entel, y pagaban como 1.300.000. Entonces, igual es harto, pero ahí uno va bajando, por ejemplo, no sé, eh, no sé si decir esto, pero yo en el último trabajo que estuve, que duré un mes,
por un mes me pagaron 250. Entonces ¿Full time? es muy variado. No, 30 horas, pero hice horas extras como loca. Y aún así saqué ese sueldo. Entonces es muy variado, muy, 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 muy variado. Súper, eso es buenísimo igual, como es un temazo también en el momento de pensar en carreras, como el Sí. cuánto serán los sueldos, por ejemplo, la empleabilidad, cuánto cuesta encontrar trabajo, ¿no? Y ahí está súper buena esa pregunta también, pues porque claramente si hay distintas áreas, puede que los costos como, y los pagos sean distintos dependiendo del área. Así que Del área. buenísimo, Melanie, claro, comentar desde ahí esos pagos también. Y te quería preguntar respecto también como Ujú. al cómo tú has visto, y qué bueno que nos cuentas, como que has estado buscando trabajo, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Es muy difícil? ¿Es una carrera que tiene alta empleabilidad, que es más compleja? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Para mí ha sido igual difícil el tema de encontrar pega, más que nada porque estoy recién saliendo de la U y no tengo experiencia laboral como tal. Entonces son muy pocas las empresas que toman a estudiantes recién salidos de la carrera. Si es que uno no quedó en la práctica profesional, te va a costar mucho. Y yo creo que no es algo solo del trabajo social. Mm. Creo que igual es algo que se da en otras carreras y que es común tal vez que pase. El tema es que uno sale de la carrera y está un buen tiempo buscando trabajo, pero todo este tiempo que yo he buscado, por ejemplo, no sé, en un día salían 3 nuevos anuncios de que solicitaban trabajadores sociales. Mm. Entonces igual yo sentía que era harto. La problemática ahí es que buscaban trabajadores sociales, no sé, hasta con 5 años de experiencia, con 3 años de experiencia. Entonces yo decía, ¿cómo voy a postular a la pega? Y me decir, no, y muchas pegas a mí no me seleccionaron porque yo no tenía los años de experiencia que ellos necesitaban o porque encontraban a otra persona que tenía más experiencia en el área. Pero esa es como la dificultad, pero yo creo que es muy normal, como al salir de la carrera que te cuesta encontrar pega porque obvio que uno no tiene experiencia. Y las prácticas, no en todos los trabajos te convalidan, o sea, como que te toman las prácticas como experiencia. Mm. Entonces eso igual es un tema. Claro, súper, buenísimo. Ahí nos preguntaron cuánto de sueldo. Claro, ya se conectó justo cuando estábamos hablando de los sueldos. Eh, Sí. Sí, como ahí si quieres repetir, Melanie, pero nos decía que variaba muchísimo en realidad, como esa era como la respuesta en Sí. torno a los sueldos. Sí, va a variar mucho dependiendo. También el tema de área, porque el área de bienestar, por ejemplo, es como la mejor pagada, o de los que yo he visto en los anuncios de trabajo, siempre es la mejor pagada, arriba de 1 millón, por ejemplo. En temas de Sename baja un poquito más, pero no baja de los 800. En colegios, cuando veía, no sé, eran 650, por ejemplo, Mm. o 550. Entonces ahí va bajando según la temática también. Y en municipalidad tampoco pagan, no pagan mal tampoco. Súper, buenísimo, súper, súper. Ahí esperamos haber resuelto esa pregunta. Esa Entonces, duda. sí, te quería preguntar sobre las como habilidades que tú sientes que desarrollar en esta carrera. Hay habilidades que quizás también, y eso también te lo quería preguntar, requieren que tú traigas, o tú dijiste al momento de estudiar esta carrera como, oye, me sirve esto que traigo, pero también hay cosas que se van desarrollando. ¿Qué habilidades tú sientes que se desarrollaron cuando tú estuviste estudiando esta carrera? Ujú. Ya, primero, en la Alberto hay un ramo que se llama habilidades sociales. Mm. Y en este ramo uno trabaja la empatía, no sé, y un montón de habilidades que uno nunca la imagina o, no sé, la escucha activa, por ejemplo, el tema de estar en una entrevista, que uno no puede estar como así, cruzados de brazos o echado en una mesa porque le hacía a la otra persona entender que no está ahí prestándole atención y ese tipo de detalles tal vez eh, uno antes no piensa en ese tipo de cosas, uno solo actúa. Ahí no, ahí te enseñan
a tener control de tu cuerpo, a tener control de todo, porque también te dicen como, ojalá no bosteces cuando alguien te esté contando algo, porque eso va a incomodar a la otra persona, o el tono de voz en el que uno le habla a la otra persona también va variando, y eso uno lo va viendo, o sea, yo lo vi mucho en mis prácticas. Por ejemplo, en una práctica yo tenía que enfrentarme a dos grupos etarios, a chiquillas que eran como de mi edad, y adultos mayores. Y con los adultos mayores como, no sé, era como, hola señora Juanita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Puede venir a la feria? No sé, y uno es distinto, cambia al tiro de corporalmente de disposición. Entonces uno sabe también de que tiene que ocupar otras habilidades para trabajar con las chiquillas de mi edad porque, no sé, venían en otra disposición, o eran de manera distinta. Entonces yo decía, ya, no sé, no sé, María, tal cosa, y era como más directa, por ejemplo, a los abuelitos tal vez tenía que explicarle de otra manera, más lento, no sé. Entonces ahí uno va trabajando ciertas habilidades, pero como te decía, también va a depender mucho de las personas con las que uno esté trabajando. Y uno ahí va adecuándose. Pero este ramo de habilidades que se imparte en la Alberto, me encuentro que es bastante bueno, porque en serio uno ve cómo se desarrollan las habilidades que uno decía, no, así como, ¿para qué? No sé, ¿por qué no sentarme de tal manera en una conversación si a la otra persona le da lo mismo? Y no, pues no le da lo mismo a la otra persona como uno esté corporalmente. Entonces, todas las habilidades que ahí se trabajan, de verdad sirven muchísimo. Buenísimo. Súper, es tremendo ese tema que destacas porque muchas veces entra la duda, como hoy voy a trabajar con personas, pero quizás me cuesta un poco relacionarme con las personas, eh, o claro, quizás me pongo nervioso si tengo que trabajar con las personas. Sí. Y una de las preguntas que tú dijiste, como qué habilidades uno debiese tener antes de ingresar a la carrera, yo creo el que te guste estar con la gente, porque la gran mayoría de las áreas en las que uno trabaja en trabajo social es con gente, todos los Mm, días, y escuchando problemas, y la gente siempre te va a decir como, no, es que, y se van a enojar contigo porque uno es la cara visible, uno llega a la casa tal vez a golpearle y todo lo malo te lo va a tirar encima, y tal vez pucha, mire, tratemos de verlo desde otra perspectiva. Y yo creo que esas son como las cosas, que te guste estar con gente, y tal vez como, eh, no sé, no sé si me pensé en tal vez como no ser tan enojón o alterado, porque siempre vas a estar como en cosas límite, siempre. Y uno tiene que tener la capacidad de tranquilizar todo y bajar todo así como ya, como pare, veamos esto tranquilamente, como no se altere, porque siempre, o la gran mayoría de la gente va a llegar alterado a uno porque uno es el que tiene que solucionar los problemas. Ahí volvemos como un poco a lo que comenzamos, como cuando te pregunté qué es el trabajo social y tú me dijiste es como resolver problemas, como solucionar y tratar de solucionar los problemas. Claro, pues como que tiene Sí. esa cuota de cuando uno está tratando de solucionar un problema, tratar también el problema, que el problema viene quizás con una carga de malestar en la persona, viene preocupación, viene frustración, quizás viene también Sí. desde una, una seguidilla de momentos que no fue escuchada esa problemática, entonces ahí llega quizás con esa Ujú. carga, pero buenísimo, Sí. aparece ahí también la empatía, pero qué bueno que son cosas que, claro, uno como que le pueden interesar y también se van desarrollando en la medida que se va estudiando esta carrera, pues son cosas que se van aprendiendo. Muy bien. Ahí nos preguntaron, ¿alguna experiencia en cuanto a ir a estudiar de intercambio? Mm, yo no, o sea, yo creo que el sueño de cualquiera, pero yo no, meramente por temas económicos, porque sacamos los cálculos, yo quería irme con todas mis fuerzas, pero sacamos los cálculos y no, era imposible. Yo no iba a poder monetariamente, pero sí la universidad da muchas opciones Mm, de intercambio, incluso hay o sea, ahora en contexto pandemia no la están haciendo porque no se puede, pero cuando yo estaba como presencial, como normal, eh, una vez al año se hacía una feria de intercambio en donde te daban las opciones de donde uno podía llegar, según la carrera de uno, porque igual no están disponibles en cualquier país.
cómo se tiene que hacer, qué es lo que te ofrece la U, y te da como toda la información. Entonces así es más fácil que uno llegue y diga, ¿se puede o no se puede? Súper. No es algo inalcanzable. Buenísimo. Eso es súper bueno saberlo. Como ahí también, si es que tienen interés en los intercambios, siempre busquen en la institución. Como más allá de la carrera en sí misma, las instituciones son las que pueden y tienen esos convenios de intercambio. Y ahí uno puede Ujú. empezar a vitrinear si es que hay intercambios, si es que hay opciones, qué instituciones están. Que les puedo dejar esa invitación. Si les interesa, pueden buscar en las páginas de las instituciones y muchas veces aparece como un apartadito y salen como las oportunidades de intercambio. Así que genial también Ujú. saber que en tu casa de estudio está esa posibilidad. Espero que pueda hacer en algún momento también esos estudios en el extranjero que te interesen, porque buenísima experiencia. Ojalá. ¿A dónde te gustaría, esto ya de como 80, pero dónde te gustaría estudiar? En mi época, cuando yo lo vi, una opción era Brasil, Genial. meramente porque, o sea, de por sí me gusta el país, pero tengo familiares allá, entonces decía, ya tal vez calculando, sacando las moneditas, no voy a tener que gastar tanto en alojamiento, pero era eso y mi sueño era como España. Genial. Eran esas dos opciones, porque me gustaba y además, como en el trabajo social, siempre nos hacen leer como muchos autores de España, Mm, como que están como súper desarrollados o como que tal vez aquí en Chile se estudia mucho la noción de España. buenísimo. Entonces, por eso decía, no, debe ser un buen lugar para estudiar, pero bueno, Súper, pero sí, queda tiempo, así que se pueden ir haciendo cosas en el futuro. sí. Y es súper bueno también ahí lo que nos cuentas, como al momento de pensar estudio en el extranjero, muchas veces se hace ese juego, como de dónde estoy leyendo los autores que estoy leyendo, como cuáles son los exponentes, de dónde vienen, y muchas veces se hace eso, como si hay intereses también en relación a lo académico, se puede ver Uh-huh. qué país quizás está trabajando más arduo esa área, es algo que a veces se hace en los intercambios. Ahí nos llegó otra duda, ¿cuál fue el ramo más complicado para ti? Eh, Pucha, varios ramos fueron complicados. No, trabajo social no es una carrera fácil, como gente a mí me dice, no, trabajo social es súper fácil, es como la visitadora social, así que como no hagáis show porque te cuesta la carrera. No, no, no sé si es difícil, pero tampoco es fácil. Y dentro de eso hay ciertos ramos que uno fue investigación cuantitativa, que me costó demasiado entenderlo, y la otra, el otro ramo que fue epistemología, pero en este ramo yo me di cuenta que me costaba tanto y que yo no entendía como el pensamiento de autores antiguos, que yo fui y le pedí a la profe una tutoría personal y de ahí en adelante yo tenía clases con mis compañeros y la profesora como horario normal, y la profesora me habilitó un día extra para poder hacerme tutorías porque de verdad yo no entendía nada. O Mm, sea, a ese nivel de que yo me sentaba adelante, solo trataba de mirarla a ella, leía y leía, y no entendía nada. Porque me costó mucho el entender todos estos pensamientos, formas de mirar el mundo antiguas. Yo no entendía dónde partía tal cosa, dónde terminaba, yo nada. Y esa fue mi mejor herramienta para poder pasar bien ese ramo, porque en verdad lo pasé con un, o sea, no excelente nota, pero sí mejor de lo que yo pensé, fue pedir ayuda y ir a tutoría aparte de las clases. oye, buenísimo. ¿Y tienen esa alternativa en tu universidad, como de poder pedir tutoría con profesores? Es que hay, no, o sea, no, no es una opción. Mm, Hay, están los tutores, que son estudiantes de cursos más grandes que a uno en un horario extra, no sé, tal vez te explican un texto o trabaja ciertas temáticas con todo el curso. mm, No hace tutorías personalizadas. O en ciertos ramos, como para trabajar algo muy puntual, hace tutorías personalizadas este estudiante, mm. que al final es compañero de uno. Pero yo estaba tan complicada que fui donde la profesora y le expliqué mi situación y me dijo, ok, como tú eres, y además es un ramo que es corta cabeza. Mm.
Entonces, muchos compañeros me decían, no, si este ramo es fome, no sé, llegaban tarde, se reían todo el rato en la sala. Entonces la profe, yo creo que cachaba de que me costaba mucho porque estaba adelante mirándola sola a ella y veía mi cara de no entiendo nada, de querer llorar. Entonces, cuando yo fui a pedirle ayuda, me dijo, ya, dile a tus otros compañeros que lo que necesiten tutorías vengan, y nadie más llegó. Entonces me dijo, ok, solo te hago a ti, esto no lo vuelvo a repetir nunca más porque, o sea, a no ser de que otra compañera muy afligida fuera, pero no es algo que todos los profes hagan. O sea, esta profesora tuvo muy buena voluntad conmigo y además de que me vio muy urgida, pero tiende a pasar eso de que en ese tipo de ramos tal vez que dicen corta cabeza, los cabros no están muy presentes y además es uno de los ramos que teníamos en cuarto año. Entonces tal vez ahí ya la gente está como más floja, así como no, si ya lo pasé, ya estoy saliendo ya, entonces para qué voy a tratar las clases ahí, pero no, ese ramo era muy complicado, muy complicado. Súper saber esa experiencia también, que el camino en la educación superior, por más que a veces sean cosas que nos llaman la atención y que nos gustan muchísimo, también se presentan dificultades y rescato mucho lo que nos comentaba, como el pedir ayuda. Realmente también uno está ahí por un objetivo que es el poder aprender, el poder también tomar todas estas destrezas que vaya aprendiendo en la institución, o sea, en la educación superior, y es súper bueno tomar esas precauciones, pedir ayuda, agotar todas las instancias posibles, así que buenísimo, súper, súper bueno. Te quería preguntar, o sea, primero como comentarles que queda muy poquito, así que si es que tienen dudas, recuerden todas antes de que terminemos, que nos quedan un par de minutitos aún, pero para que no estemos al filo de la hora respondiendo dudas, pueden preguntar sus dudas. Una duda en relación a lo práctico que es la carrera, o todo lo que nos has comentado, que es mucho trabajo con personas, es muy de terreno también, ya tenía esta parte de investigación, pero una carrera por lo que te escucho como muy de estar in situ con las personas. ¿Cómo es para ti esto en el contexto actual en el que estamos, como contexto de pandemia, y esta experiencia también de último año también de tu carrera, por lo que entiendo, estuvo en este proceso de pandemia? ¿Cómo es para ti estar con una carrera tan práctica en este contexto que a veces puede parecer, porque ahí también entra esta pregunta, puede parecer un poco distante con las personas o nos tuvimos que armar también en relación a esto? Como... Sí, fue un proceso como tal vez frustrante porque yo el año pasado que estuve haciendo mi tesis, yo iba a hacer mi práctica profesional con toda la ilusión de poder ir otro año y trabajar ahí con la gente, ir a las casas tal vez, todo eso, no se pudo. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo desde mi computador, mi escritorio, hago trabajo social? Y también tuvimos el desafío de hacer una investigación virtual, porque antes la investigación uno obviamente iba, se juntaba con la gente, hacía cosas distintas, no sé, hacía un cafecito y aprovechaba de hacer unas preguntas, entraba más en confianza, era distinto. Y a nosotros nos tocó hacer la tesis por Zoom. Literal, nuestra tesis de todas mías y de mis compañeros fue por Zoom porque era la única manera que teníamos de contactarnos con las personas que estábamos investigando. Pero igual eso fue interesante porque a algunos compañeros se les dificultó más, por ejemplo, el trabajar con adultos mayores. Es complicadísimo trabajar con adultos mayores en pandemia porque ellos no saben ocupar Zoom. Con suerte yo creo que deben tener un teléfono, con suerte deben saber ocupar WhatsApp. Entonces, compañeros cercanos tenían que ocupar distintas herramientas para poder hacer las entrevistas y, por ejemplo, hablar por teléfono, no tenían cómo grabar la conversación, sino estuvieron todo el rato escribiendo. Y yo tuve la posibilidad de trabajar con estudiantes de primer año de la carrera, entonces ellos sí sabían ocupar Zoom, sí sabían meterse al computador, para mí fue mucho más fácil, pero ahí el tema de la pandemia trajo consigo un montón de desafíos para la carrera, el cómo implementar lo que nosotros estamos haciendo, tal vez en el terreno, hacerlo por medio de la virtualidad.
Y eso también trajo consigo un montón de cosas súper positivas en el sentido en que se buscaron las herramientas para llegar a la gente, y las investigaciones que de todos mis compañeros, mías también, levantaron un montón de cosas súper interesantes respecto a la pandemia, porque la gran mayoría se basó en lo que se está viviendo actualmente. Pero es súper interesante. Súper. Ahí se abre quizás también como en todas las disciplinas se ha abierto quizás un nuevo campo, incluso como o una manera de repensar estrategias que a veces pensábamos, y aquí hablando muy desde también como la parte más de ciencias sociales, que uno piensa que Uh-huh. solamente se podían hacer en lo presencial, y claro, pues la pandemia también ha traído un poco esto de, ya, el desafío, hay que repensar estas estrategias que uno está ocupando y uno se da cuenta que quizás incluso puede ser bueno en muchos casos, como llegar a personas que están muy lejos, por ejemplo, o personas Sí. que cuesta también poder llegar a donde están en otros lugares como en el presencial, así que claro, para Uh-huh. nosotros, Una cosa para agregar ahí, yo en el último trabajo que tuve era como contención emocional a personas que hayan estado como viviendo violencia, ya sea intrafamiliar o de vecinos, cualquier tipo de violencia. Las personas nos llamaban a nosotros y podían estar desde Punta Arena hasta, o sea, Arica, y de todo Chile nos llamaban, entonces todo era por teléfono. Y uno dirá cómo un trabajador social solo puede trabajar por teléfono. Y sí, toda la contención, uno se enfrenta a situaciones súper dramáticas en esa pega, pero todo era por teléfono, y no sé, a veces a mí me pasó en algún momento ganas de querer abrazar a la persona que estaba llorando al otro lado del teléfono y no se podía, y yo tenía que buscar las palabras precisas para que la persona se calmara o hiciera lo que tenía que hacer, no sé, esconderse, tal vez encerrarse en algún lugar, y uno estar tranquila, y todo por teléfono. Entonces eso también abre consigo un, no sé, una nueva posibilidad de hacer trabajo social. claro, hoy muy fuerte la experiencia también, como mucho del autocuidado, que a veces uno se da cuenta que no solamente como en ciertas carreras, sino que es parte de todo como los seres humanos el establecer también esas estrategias de autocuidado, porque claro, que Sí. experiencia tengas que... Oye, ahí nos cuentan, o sea, nos preguntan, ¿es Uh-huh. difícil la matemática? Hemos hablado un poquito como de la matemática, pero claro, ahí nos contaste que habían algunos ramos en relación a matemáticas y que Sí. podían ser complejos, pero que ahí iba variando. Sí, en verdad es como saber multiplicar, dividir y sacar porcentaje. Obviamente sumar y restar. Como eso es como lo máximo. Genial. Ahí quizás también sumaría que muchas veces es aplicado, entonces también, claro, uno en el colegio ve muchas veces de manera más abstracta la matemática, como hay que aprender ciertos problemas, ¿cierto? Hay que aprender ciertas ecuaciones, en cambio, sobre todo en ciencias sociales, muchas veces de manera más aplicada, como uno ve ciertos problemas, muchas veces también estos porcentajes que uno se va sacando los saca también con programas asociados. Entonces uno tiene que entender esta lógica, pero también es de una manera un poco más distinta. No es como la matemática de la PDT, sino que es una matemática aplicada y que también tiene toda una lógica detrás. Una lógica, la matemática siempre tiene una lógica, pero tiene una lógica más como de poder comprender también desde este aspecto más cualitativo y más social de la carrera como del trabajo social, por así decirlo. Y aquí nos Uh-huh. dice, escuche, se me fue la señal y no escuché bien, así que no sé si respondiste, pero démosle nomás. Yo voy a ver la pregunta. Luego, además de tutorías, hay meses de estudio, por decirlo de una forma, para estudiar. Meses de estudio. Están como grupos de estudio. Es que aparte de las tutorías, ahí va a depender de cómo uno, como estudiante o grupos de estudiantes. Por ejemplo, yo sí tenía mi grupo de estudio en que nos juntábamos, no sé, por decirte, todos los lunes a las 4 de la tarde nos sentábamos en una salita a tomar té y a hablar de la materia o de las pruebas que se venían. Mm.
Eso va a depender meramente de ti, de tu organización y de que uno al ingresar a la U caché quiénes son como los más aplicados y tal vez así como, oye, podríamos estudiar, oye, no sé, y ahí uno va haciendo esas cosas que uno las va viviendo ahí mismo, porque yo eso hice, como que ingresé, me hice mi grupo tal vez de amigas y también teníamos un grupo de estudio aparte de la de mi amiga y ahí nos juntábamos todos y conversábamos de la materia o si a mí me complicaba algo, yo iba directo con la chiquilla que le iba mejor en tal ramo y le hablaba. Entonces ahí va uno como estudiante, tiene que ir moviéndose, pero desde la U o desde el departamento, porque el Alberto no es carrera de trabajo social, es departamento de trabajo social, más chico. O sea, no es facultad, ahí sí, esa es la diferencia, no es facultad de trabajo social, sino que es un departamento, porque está dentro de otra facultad. El departamento no te va a entregar no te va a decir, ya, este es tu horario de grupo de estudios, con estos chiquillos tú estudias, no, ahí tú lo tienes que organizar tú solita. Ya, súper. Ahí esperamos haber respondido esa duda. Y si no era eso, como a lo que te referías, cuéntanos también en un comentario para ver si es que lo podemos Sí. resolver. También aquí hay una pregunta súper buena en relación a la institución y también a la carrera. Como, ¿hay apoyo para lidiar con el estrés y este tipo de situaciones? Te escuché súper cortado al principio. Oh, ahí ¿Podrías voy de nuevo. repetirla? Súper. Si hay apoyo para lidiar con el estrés y este tipo de situaciones. La verdad, súper poco. Incluso uno de los temas en que mis grupos, o sea, como mis compañeros se movilizaron, fue el tema del autocuidado, porque ellos como departamento no te entregan nada, porque en las prácticas tal vez no todos estábamos en prácticas como críticas o en que se trabajaran temas muy difíciles como sentimentales o en que uno necesitara autocuidado, pero de igual manera uno se enfrentaba a otras situaciones tal vez, no sé, mala convivencia laboral en que uno llegaba a la U mal, porque en verdad el día anterior en la práctica fue un día terrible y no tenías con quién conversarlo aparte de tus compañeros, no había una ayuda profesional más que de la que entrega la U, que hay como un psicólogo, pero las horas disponibles son como, no sé, de aquí a año hay una hora disponible, por ejemplo. Se me quedó pegado. ¿Me alcanzaste a escuchar? Ahí estamos volviendo. Ahí sí, ya. Súper. Sí, no sé, yo creo que debe ser mi señal de internet, que como que en la noche baja un poco y media mala. Pero lo que te decía de que la U tiene un psicólogo, o dos psicólogos, no sé, pero están muy copadas las horas siempre. Entonces, eso igual no es como bueno. Entonces, el departamento en sí mismo no te va a entregar ninguna herramienta, no te va a entregar algún psicólogo, más que como conversarlo con tus compañeros. Si uno tiene como problemas o el tema de salud mental, no lo trabajan mucho. Súper. Muchas gracias ahí por contarnos también tu experiencia y muy bueno también que vengan esas preguntas, porque es bueno preguntarse también respecto a la institución si van a estar esos apoyos estudiantiles. También qué bueno saber de Uh-huh. que, claro, si no viene de la institución actualmente, porque puede que también lo estén trabajando a partir de lo que ustedes levantaron. Eh, Uh-huh. Qué bueno que los estudiantes así como que lo tengan muy presente, como hay una movilización también a partir de esto. Son problemáticas que cada vez están agarrando más fuerza también, que también la importancia que es el cuidado de los profesionales, como de quienes son los estudiantes, que buenísimo. Como seguimos trabajando también para instaurar la salud mental en los distintos espacios. Buenísimo. Y la última pregunta que tenemos es ¿cómo es el ambiente en la Universidad Alberto Hurtado? Eh, ya, la Alberto Hurtado es mega conocida por sus movilizaciones, porque siempre está en paro, siempre se toma la U, o sea, yo de mis 5 años en la Alberto tal vez todos lo pasé en paro. Y eso es una realidad y que no creo que vaya a cambiar porque es como el espíritu del Alberto, no es algo que sí o sí al entrar hay que estar súper consciente.
Incluso, más que el ambiente como de los compañeros del Alberto, los estudiantes, el Alberto como institución también es cuática en ese sentido, porque no sé si tal vez recordarás, pero en el año 2015, 2016, el Alberto que... ¡Ay, me pegué de nuevo! Y ahora sí, me había pegado, ¿no? Sí, yo no sé si yo también estaba pegada, pero ahí volvimos. Y ahí volvimos. Te decía que en el año 2016 o 2015, el Alberto Hurtado a todos los estudiantes que, como los estudiantes estábamos en paro, en toma de la universidad, la institución como tal dijo de que todos los estudiantes que no entregaran como los trabajos y los exámenes finales le iba a poner uno a todos. Y lo hizo. Y, o sea, de mi curso, yo por temas de que estaba con gratuidad y no me podía echar ningún ramo porque no tenía los medios para pagar, tuve que entregar todo, pero no sé, éramos 60 chiquillos y 55 tuvieron uno en todos los ramos y se echaron todos los ramos de ese semestre, porque la universidad lo hizo así. Entonces la institución en sí misma igual es como tal vez penca en ese sentido, que no apoya tanto a los estudiantes en las movilizaciones, pero los estudiantes en sí mismos son súper movilizados y dentro del ambiente del Alberto, la verdad es re piola. Como que, aunque la U es bien chiquitita, pero es piola. Yo nunca, no sé, no vi ninguna, o sea, no sé si te referirás a eso, pero nunca vi ninguna pelea o un atado entre los mismos compañeros, nunca nada. Y no sé, en ese sentido los estudiantes son súper piola. Incluso hay un espacio, que esto es como algo súper propio del Alberto, hay una calle que los estudiantes del Alberto se tomaron y todos los jueves ahí se carretea y que queda, porque el Alberto son como edificios aparte, no es una universidad en que tú entras y sabes que solo es la universidad, no, uno como que tiene que salir de un departamento para... Mil disculpas. ¡Te me caíste! Ahí volví con una gatuno. Y Sí, volví. cosas que pasan. Parte de la Entonces, te decía que hay una calle que para poder pasar a la Facultad de Ingeniería Comercial hay una calle. Entonces esa calle se la tomaron los estudiantes y en esa calle todos los viernes se hacen carrete y es algo como muy propio del Alberto. buenísimo. Súper, súper. Genial. Ahí esperamos haber respondido también la parte del ambiente de la universidad, que siento que se destaca mucho también como la parte social en sí misma, como hemos repetido muchísimo la parte social como en la carrera de trabajo social, y que se enlaza mucho, la Alberto Hurtado tiene este sello también social, como de humanidad, es una cuestión de llevar como Sí, la gran mayoría de sus carreras son humanistas. Si es que no, la única debe ser ingeniería comercial y pedagogía en matemática. buenísimo. Así como las carreras que no son humanistas, pero el resto son todas como de la misma área. Entonces igual eso yo creo que como que confabula todo y por eso son muy como movilizados los estudiantes. Súper, ahí nos quedamos un poquito pegadas. Buenísimo, pero genial. Ya estamos como listas en la conversación, Melanie. Y antes de Uh-huh. despedirnos, lo único que te quería preguntar es, ¿qué le aconsejarías a alguien que esté pensando en estudiar trabajo? No sé, que vaya, pero como si la expectativa de ver algo práctico al tiro, porque no es así. Se pasa mucho, y yo creo que al igual que en todas las carreras, se ve mucho contenido y recién al tercer año vas a ver un ramo más práctico en que uno pueda decir, esto lo puedo implementar así después. Al principio es solo teoría, te van a explicar la historia del trabajo social, que antes nosotras éramos la visitadora social y que tenían que guardar la tele cuando nosotras íbamos. Ya, todo eso te lo van a explicar.
Y asimismo ramos, no sé, de sociología, que tal vez uno dirá para qué quiero sociología, pero sí igual es importante, que es mucho contenido, muchos autores, y tener claro que no es una carrera en que uno tiene que aprenderse todo de memoria, sino que uno tiene que ir con las ganas de pensar y de cranearse y de mirar todo desde una perspectiva distinta siempre, porque así es la carrera. No es nada textual, no es nada de memoria, no. Así que en ese sentido, como ir claros con eso. Buenísimo, súper. Hoy, muchas gracias, Melanie, por contarnos de tu carrera. Tremenda entrevista también. Ahí nos dejaste muy clarito, al menos también yo te escuchaba y me fueron quedando muchas cosas claras en relación a la carrera, así que te agradecemos tremendamente que hayas estado aquí. Y si tienen dudas, igual las pueden dejar después el registro que va a quedar subido en el Instagram. Así que eso, pues le agradecemos mucho. Nos fuimos con accidente hoy día, pero todo bien, así que estamos intactos, todo excelente. Sí. Y te agradezco enormemente cada una de tus palabras. Así que no sé si quieres decir algo antes de irnos. Nada, muchas gracias a ustedes también por hacerme esta invitación. Y eso, y todo lo que ustedes como institución hacen, igual es muy bacán. Así que espero que lo sigan haciendo, porque en serio hay gente que sí, como que necesita ese apoyo que dan ustedes. Así que eso, muchas gracias, y gracias a todos los que se conectaron. Y eso, si quieren estudiar trabajo social, no es difícil, pero igual, no es fácil tampoco, así que no vayan con la idea de que no, se pasa solo, porque no es así. Súper. Muchas gracias, Melanie. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias a quienes se conectaron. Y nos vemos entonces el próximo miércoles en otro Te Cuento Mi Carrera. Adiós. Cuídense mucho. Chao, gracias. Que estén muy bien.